Es para contestar al señor Robato porque ha dicho cosas bastante graves. No íbamos a intervenir, pero nos parece importante básicamente porque nos ha acusado prácticamente a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, que ya entiendo que es tarde y que la gente pasa, sí, pasa de usted, pero nos ha acusado de robar. De hecho, literalmente ha dicho que aquí todos trincamos. No sé si se refiere a los salarios que cobramos. Entiendo que ustedes cobran en sacos de arroz y el resto cobramos dinero. Porque no quiero creer que usted aquí nos ha acusado de robar por la cara. Pero algunas cosas que ha dicho son gravísimas. Aparte de esto, aparte de llamar infames a grupos parlamentarios, buitres a otros grupos parlamentarios, repito, por la cara, ha dicho que pactar con Bildu, con Esquerra Republicana, con el BNG es corrupción. ¿Por qué? ¿Pero por qué pactar con el diferente es corrupción? Ah, claro, porque ustedes no se diferencian en nada con el Partido Popular, ¿no? Entonces, cuando pactan con el Partido Popular no pasa nada, no es corrupción. Y si algún día pactan con otra gente, que Dios no lo quiera, será corrupción. O sea, ¿qué anormalidad ha dicho usted aquí? Luego dice que el presidente del Gobierno tiene preparado un referéndum en Cataluña. Hombre, para nosotros es una buena noticia. No lo sabíamos, pero es una buena noticia. ¿Es corrupción también? ¿También sería corrupción? O sea, una idea es corrupción, una idea que representa a miles de personas en Cataluña que no le gusta nada. A mí las suyas me gustan muy poco, pero no son corrupción. Por cierto, usted ha vuelto aquí con un remember bastante chungo que ya nadie dice, pero usted ha repetido. Lo de que la pandemia fue culpa de las manifestaciones feministas del 8M del año 2020. Hombre, hacía muchísimo tiempo que esto no se decía. Claro, hay que tener jeta, ¿eh? Hay que tener jeta. Porque ustedes, aquel día de aquel año, cuando ya se sabía que venía algo muy duro, juntaron a 10.000 personas en Vistalegre, en una manifestación en contra, precisamente, de las manifestaciones feministas. ¿Y sabe qué? Que al día siguiente se supo en la Junta de Portavoces que yo estaba, que un tal Ortega Smith era positivo en COVID. ¿Y sabe qué pasó? Que los suyos se fueron corriendo de aquí, con miedo, lógicamente. Lo entendimos todos y todas. Pero le voy a decir algo, y no lo digo yo. Ha habido una persona que les conoce muy bien que ha dicho literalmente que Vox apesta a corrupción. Se llama Macarena Olona. Ahora ya por lo que sea no lo dice tanto, por lo que sea. Pero lo dijo cuando salió muy rebotada de su partido, como prácticamente todo el mundo que sale de su partido. Cosa que tampoco se publica mucho, por lo que sea. Pero ella hablaba de donaciones, concretamente de 7 millones de euros que habían ido a parar a una fundación que preside, casualidad, un tal Santiago Abascal que lleva toda la vida presidiendo chiringuitos. Entonces, ¿usted aquí qué viene aquí a decirnos? Que porque el PSOE pacta con diferentes es corrupción. Y no podemos dejarlo pasar, por mucho que sean casi las 9 de la noche o más allá de las 9 de la noche, porque es una desvergonzonería. No puede ser. Y porque mucha gente que escucha a esta gente dice, si nadie dice nada, será verdad, ¿no? Pues oye, pues no es verdad. Muchas gracias. Gracias. Señorías, la moción que traemos hoy es para relatarles la historia de una infamia, una mentira y una traición. La infamia empezó cuando un tipo sin moral ni ética, que se llamaba Pedro Sánchez, llegó al poder con un pucherazo en su partido. Se presentó como regenerador, pero lo único que regeneraba era su mentira. El día 1 ya tenía a la banda del Peyot trincando y él lo sabía. Sus socios de gobiernos, que se hacen ahora los despistados, cómplices pensando que él no lo sabía. Pero todos sabemos que para que una mentira funcione hace falta dos. Uno que la cuente y otro que se la crea. Otro que se la quiera creer. De los 4 del coche solo queda él y se supone que no lo sabía.
pero sabía perfectamente lo que pasaba. Cuando paraban en un puticlub, Sánchez no se quedaba vigilando el coche, sino sabía todo lo que estaba pasando. Prometió no pactar con Podemos, ni con Bildu, ni con los separatistas. Mintió, pactó con todos ellos, pero él ya lo sabía. Y eso, señorías, es corrupción. Prometió que no habría indultos ni habría amnistía. Mintió otra vez, indultó a los golpistas. Y hoy prepara un referéndum para quienes quieren atacar la unidad de España, que atacaron la unidad de España en 2017. Y también lo sabe y lo sabía. Y eso también es corrupción. Y así empezó este gobierno, con la mentira como método y la traición como estrategia. Prometieron prosperidad y solo trajeron eso a su círculo más cercano. De panadero a directivo del IBEX 35, como la ministra de Vivienda, ministra con la que, por cierto, prometió 184.000 viviendas y no construyeron ni una. La única que han dado ha sido el palacete a los buitres del PNV, y esto con el PP, por cierto, cediendo a este chantaje. Prometieron no subir impuestos y hoy la clase media paga más que nunca. Lo han subido hasta 90 veces. Y eso, señorías, también es corrupción. El SMI tributa por primera vez en el IRPF. Las familias están ahogadas y mientras el Estado se endeuda sin freno. Récord de recaudación, récord de deuda. Y eso también es corrupción. Durante la pandemia su gestión fue desastrosa. Celebraron el 8M extendiendo el virus sabiendo lo que había. Encerraron ilegalmente a la población. Censuraron cualquier crítica. Mintieron con el IVA de las mascarillas, enriqueciéndose a costa de la muerte de los españoles. Malversaron los contratos de COVID, impusieron el pasaporte COVID y obstaculizaron la investigación judicial de su gestión. Y eso, señorías, también es corrupción. Rescataron plus ultra sin justificación, repartieron contratos como botín de guerra mientras la gente moría, convirtieron los fondos europeos en una red clientelar. Mientras tanto, los españoles en La Palma siguen en contenedores. Los afectados por la DANA continúan sin ayudas. Y eso, señorías, también es corrupción. Y los inmigrantes ilegales que acaban de llegar en hoteles de lujo. Y este es el socialismo real. La ruina de los españoles y el premio a los ilegales. Pero lo más grave no es solo lo que roban, sino todo lo que destruyen. Han colonizado las instituciones para blindarse. Un fiscal general puesto a dedo por Sánchez. Hoy está sentado en el banquillo de los acusados por primera vez en la historia. Y los socios creen que solamente es que ese dedo de Sánchez es gafe. Y no lo es. Es corrupción, pero ustedes intentan mirar a otro lado. Un tribunal constitucional convertido en una sucursal del PSOE, corrigiendo al Supremo, borrando sentencias de corrupción y bendiciendo la amnistía. Y todo esto también, por desgracia, con la complicidad del Partido Popular que avaló esos nombramientos. Intentaron que la instrucción judicial pasara a la Fiscalía. Colocaron fieles en el Banco de España, en Televisión Española, en Renfe, en Correos, en Paradores y en decenas de empresas públicas. Usan el BOE para tapar sus fechorías. Y eso también es corrupción. Como también lo son los 700 millones de los ERES, el mayor escándalo de corrupción en Europa. El caso del Tito Berni, drogas, prostitución, comisiones en pandemia, el caso PSOE, que es un poquito más de lo mismo, las maletas de Delphi en Barajas con órdenes de Sánchez, ahora no nos digan que no lo sabían, el caso hidrocarburos con medio PSOE investigado, caso mediador, el propio Santos Cerdán puesto a dedo por este señor de aquí, en prisión por corrupción. Una red mafiosa, una trama organizada, un caso PSOE. Y al frente tenemos a Sánchez, enriqueciendo a su entorno, su mujer imputada, su hermano imputado y comprándose un billete para irse a Japón. Y mientras tanto, tolerando la ocupación, permitiendo la inmigración ilegal y masiva, importan delincuencia y abandonan la seguridad de los barrios de las familias españolas. Y eso es corrupción. Señorías, además, este es el gobierno más caro de la historia, el gobierno que impidió investigar los abusos a menores tuteladas, el gobierno que aforó a sus dirigentes a toda prisa para intentar protegerlos. Eso, señorías, eso es corrupción. El gobierno cuyo entorno presiona a la UCO para frenar las investigaciones. El gobierno con un modelo energético ruinoso que dispara la luz, la gasolina y la cesta de la compra. El gobierno que permitió que desde la aprobación de la ley de la ELA más de 600 enfermos hayan muerto sin recibir un solo euro. Y eso no solo es corrupción económica, es también corrupción moral, que es peor aún. Y Sánchez no está solo en esta historia.
Lo sostienen sus socios, lo sostienen los golpistas, los separatismos locales y los enemigos de la nación, los Podemos, Bildu, Esquerra Republicana, Junts, PNV y Sumar. Menudo equipo, todos cómplices, todos callan y todos trincan. ¿De verdad ahora alguien cree que el señor Sánchez, que vivía de los prostíbulos, era el que iba a acabar con la prostitución? Que llevan 3 diputados que han estado en esta Cámara socialistas, que sepamos, que se iban de putas y no han hecho absolutamente nada y siguen creyéndole sus socios, ¿de verdad? Y esto también lo blanquea el Partido Popular, que en Bruselas pacta el 90% con ellos. Señorías, ¿tienen ustedes un 90% de cosas en común con el señor Sánchez? El PSOE roba y el Partido Popular tapa, y los españoles, por desgracia, pagan. Y solo hay una alternativa. Este gobierno no puede seguir ni un minuto más. No es una cuestión de estrategia, es una cuestión de decencia, de dignidad y de justicia. Vox, nosotros no solo denunciamos, de hecho proponemos medidas, y proponemos medidas para paliar todas estas sandeces que hacen ustedes, como un IRPF más justo, bajar el IVA a como estaba antes, un IVA del 0% para la alimentación esencial, mantener la estimación objetiva de los autónomos con límites razonables e igualar plazos que si Hacienda tarda 6 meses en devolver, el contribuyente tendrá, termino ya, 6 meses en pagar. Revisar los 180.000 millones en gasto político e ineficacias para devolverlos a las familias, además del respeto a todos los servidores públicos, en especial a la Guardia Civil, que a pesar de las presiones y el señalamiento sigue defendiendo la legalidad frente a este gobierno corrupto. Muchas gracias. Gràcies, president. Després de la intervenció del diputat de Vots, no tenen temps per contestar tanta demagògia concentrada en tan poc temps. Des de més i des del Grup Nacional Sumar tenim tolerància zero amb la corrupció i això els van deixar clar els companys del Partit Socialista. El temps està corrent, el rellotge està en marxa, els acords s'han de complir, han de començar a posar en marxa les mesures d'acords anti la corrupció, han de posar en marxa l'agenda democratitzadora. No els hi vam donar un xec en blanc. Però què ens proposa Vox per lluitar contra la corrupció? Demagògia, demagògia i demagògia, i l'única mesura que li coneixem ha estat suprimir l'oficina anticorrupció a les Illes Balears. Per tant, res. Vox no proposa res en contra de la corrupció. I la seva moció, lluny de fer mesures concretes, ens ve a fer un atac directe a la democràcia, posant en dubte el vot per correu a lo Trump, dient que aquest govern ha estat el pitjor de la història, incloent, per tant, tota la història, totes les dictadures que ha patit l'estat espanyol, i apel·len, sobretot, a treure el govern, a deshacer-se d'ells, com si el govern fos una víctima de la màfia, que tal vegada pot ser que aquest govern no sigui una víctima de la màfia, d'aquelles pel·lícules dolentes on els mafiosos volen que acabin unes cunetes morts. Per tant, actuem. Però si la moció apel·la a l'ètica, que demana ètica i demana cessar la ministra Montero per ètica, què està pensant Vox? Què està esperant per cessar el president del Parlament de les Illes Balears, el senyor Lecén, imputat per delictes d'odi? Cessin-lo ja. Però lluny de cessar-lo, el senyor de Vox, lluny de cessar un imputat, el que fan és fer-lo el màxim responsable de Vox a les Illes Balears. Així és com vostès premien els corruptes, els delinqüents, els condemnats, segurament. Xerren també de corrupció política. Aquí ha fet una demagògia de corrupció política. Corrupció política és faltar a la veritat, faltar a la història, suprimir la llei de memòria històrica pactada entre tots amb la col·laboració de vostès, els senyors del Partit Popular, i fent víctimes de primera i de segona en l'estat espanyol. Perquè el més trist de tot d'aquesta derogació és que el senyor Lecén encara se'n podrà beneficiar inclús. Això sí que és verdaderament corrupció política. I el que és cert i lamentam aquests dies és que el Partit Popular, en el seu llenguatge, xerrant de fosses i dient amb qui podia parlar aquest diputat i amb qui no podia parlar aquest diputat, empleava un llenguatge més propi dels 7 ministres franquistes que van crear el Partit Popular, que un Partit Popular modern i de centre-dreta que enyoram molt de nosaltres. Però tornant a la moció, el partit de Vox ens proposa mesures fiscals. Com sempre, fan tot un llistat, però els hi poden dir, els que patim els governs de Vox i Partit Popular,
que el que fan a la realitat quan governen és baixar els impostos als rics. I els posaré l'exemple que ha passat a les Illes Balears. S'han recordat 400 milions d'euros manco per les rebaixes a l'impost a l'herència. 3 persones s'han estalviat cada una d'elles 50 milions per la rebaixa fiscal que han fet PP i Vox per als mega rics. Això és amb qui pensen i no amb els ciutadans. Amb aquest dobbers, el tren de Llevant ja podria ser una realitat o ja podria arribar el tren Alcúdia. Nosaltres a la ministra Montero li demanem feina, li demanem que presenti uns pressupostos generals justos per a les Illes Balears i per a tots els territoris, que millori el règim especial de les Illes Balears, que derogui el que queda de la llei Montoro i que ajudi els ajuntaments amb el seu finançament. I per què no, que s'atrevesqui d'una vegada a plantejar obertament un nou model de finançament just i que entenguin les singularitats, com la de les Illes Balears, el fet insular. Vots, en canvi, demana, senyories, que els quedi clar una retallada dels pressupostos generals de l'Estat de 240.000 milions, quasi la meitat. Quasi demana que paguem els llums del Congrés i posem una dictadura a funcionar. Quasi demana que suprimiguem totes les pensions. No saben vostès ni què posen, les xifres que posen en aquestes proposicions de llei. Vergonya l'haurien de fer. I per anar acabant, demanen respecte pels servidors públics. I amb això estaré d'acord. Vostès demanen respecte pels servidors públics. El personal que està fent feina atenent els menors no acompanyats als centres on vostès es manifesten, on vostès envien els ultras a protestar, on vostès els amenacen, també són servidors públics i també tenen drets i els han de respectar. Vostès, senyories de Vots, han estat sempre els negacionistes de violència de gènere. Ho varen voler de patir aquí el dijous passat a les infames jornades que varen donar. Sabien que eren negacionistes del canvi climàtic. Avui poden dir que són negacionistes de la sacrosanta Constitució a temps parcial. I el que és pitjor, cada dia vostès són negacionistes de la democràcia. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Señorías, comenzar el curso político hablando de educación es muy adecuado. Y ya que lo hacemos, quizás sea un buen momento para reflexionar sobre la imagen que estamos dando en las Cortes Generales. Las instituciones también educan, señorías, fundamentalmente en valores democráticos. Aquí debería imperar el respeto, la tolerancia, la buena educación, la oratoria razonada y, sin embargo, la ultraderecha de Vox, con la ayuda inestimable del Partido Popular, están convirtiendo el Congreso y el Senado en un vertedero tóxico lleno de insultos, de descalificaciones, de odio y de rencor. Y con ello, aunque así lo crean, no desestabilizan al Partido Socialista. Ustedes lo que están desestabilizando es a la propia democracia española. Desde 2019 llevan inoculando la polarización entre la población española en el mayor ejercicio de desamor a España que hemos visto en las últimas décadas. Es patético traer una proposición de ley para modificar el artículo 74 de la LOMLOE sobre la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales cuando integrantes del Partido Popular no respetan los derechos humanos, cuando el Partido Popular deshumaniza al contrario, cuando dirigentes del Partido Popular desean cavar fosas como en el año 36. En mi ciudad, en Badajoz, se produjo hace 90 años una matanza donde asesinaron en 2 días a más de 4.000 personas por el mero hecho de defender la libertad y la democracia. A estas personas las metieron en fosas comunes como animales repartidos por el cementerio. 90 años después, muchas familias siguen sin saber en qué fosa están sus seres queridos. Nunca he escuchado a ningún dirigente del Partido Popular condenar aquella masacre. Nunca he visto a ningún dirigente del Partido Popular acercarse el 15 de agosto al cementerio, como hacemos centenares de pacenses para honrar las víctimas. Hay que ser un canalla para afirmar que van a meter al Gobierno de España en una fosa como ha hecho el señor Tellado.
hay que ser un canalla para hablar de fosas cuando hay miles de fosas en España, con miles de personas asesinadas por defender la libertad. Tenía que haber dimitido ya. Señorías, en España el PP ha dejado de ser un partido serio y se ha convertido en una marioneta en manos de la ultraderecha. Cuando el Partido Popular aplaude lo que dijo el señor Tellado, no es que inciten al odio, es que ustedes generan odio, buscan la violencia y la crispación y, por tanto, quedan invalidados para gobernar este país. Señorías, su propuesta, la propuesta del Partido Popular de hoy, es un bulo que ustedes comenzaron a difundir allá por 2019, cuando la LOMLOE aún era un anteproyecto de ley. Siguieron con la matraca durante todo el proceso legislativo en contra de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, incumpliendo el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en contra del CERMI, de todos los colectivos de discapacidad y, lo que es peor, jugando con los sentimientos de un colectivo tan sumamente vulnerable, pero en eso son especialistas. Como la ley fue aprobada por mayoría absoluta, decidieron presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. Y eso hicieron primero sus socios hermanos de la ultraderecha y luego ustedes. Ambos han recibido la misma contestación negativa. Sendas sentencias del Tribunal Constitucional, la número 34 y la 49 de 2023, y siguen R que R, como un niño malcriado que no respeta las normas. Pues bien, vamos a contraponer modelos. Primera premisa. Ustedes quieren segregar al alumnado con discapacidad de tal manera que su educación la reciban en entornos separados, apartándolos del resto. Y en su propuesta eliminan toda referencia a la inclusión. Señora Moneo, veo que ha olvidado que el año pasado aprobamos la modificación del artículo 49 de la Constitución española, que indica que garantizar la inclusión es un mandato constitucional. El Tribunal Constitucional les recuerda que la LOMLOE estableció la educación inclusiva como un principio que sustenta el marco normativo europeo y nacional, dando respuesta educativa a todo el alumnado sin excepción, entendiendo que se garantiza el desarrollo pleno de todas las personas, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social, cosa que ustedes ya vemos que no practican. Segunda premisa. Ustedes dicen que los padres no tienen libertad para decidir dónde quieren escolarizar a sus hijos. Y el Tribunal Constitucional les contesta todo lo contrario. La LOMLOE garantiza que el procedimiento de escolarización de este tipo de alumnado tenga en cuenta, además del interés superior del menor, la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo. Y añade: la norma no excluye del procedimiento la audiencia de las familias que muestren su preferencia por la educación especial, ni atribuye mayor valor a la opinión de determinadas familias sobre otras. Tercera premisa. Ustedes afirman que la norma margina a los centros de educación especial y les condena a su cierre efectivo. La ley indica que las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial, como así ha sido desde su aprobación. Y dice textualmente en su sentencia: en cuanto a la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, basta una interpretación sistemática para concluir su constitucionalidad, ya que la Administración, a la hora de valorar qué alumnos o alumnas necesitan una escolarización muy especializada, debe atender a los criterios contenidos en la misma, es decir, si es la opción de la familia, si lo aconseja el interés superior del menor y si está justificado excepcionalmente en función de las circunstancias concurrentes. En definitiva, señorías, la presentación de esta proposición de ley es impropia. Y a estas alturas queda claro cuáles son sus maneras de hacer oposición. Asumir todos los principios de la ultraderecha que nunca abandonaron, sembrar mentiras, odio e incitar a la violencia y, lo más grave, cero propuestas de gobierno para este país. ¿Qué será lo próximo que escucharemos? Pues la verdad es que ni lo sabemos ni nos importa. El Partido Socialista va a seguir trabajando cada día para ejercer la política con dignidad, coraje y valentía. Vamos a seguir legislando para ganar derechos y libertades. Vamos a seguir aquí frente a esta ultraderecha reaccionaria con aires cada vez más autoritarios.
y no vamos a retroceder ni un solo paso, que les quede claro. Buenas tardes, señorías. Quiero recordarle a la señora Díaz que hoy nos traen ustedes un Real Decreto por imperativo europeo, acorralados por la sanción que nos han impuesto, no por voluntad propia. Ustedes echan muchas flores con esta iniciativa, pero si les importara tanto, como dicen las mujeres y sus hijos e hijas, si les importaran tanto como dicen, lo hubieran hecho bastante antes y no hubieran perdido el tiempo en leyes tan nefastas y tan dañinas para las mujeres y para sus hijos e hijas, como la que ha puesto a cientos de violadores en las calles. Les decía que hoy nos traen un Real Decreto por imperativo europeo y que, como todo lo europeo, últimamente es pura ideología y no tiene en cuenta ni nuestras necesidades como sociedad, ni nuestras características como país, ni la lamentable situación económica de nuestras pymes y de nuestra seguridad social. Se trata, resumiendo mucho, de una ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado del menor de 16 a 19 semanas en el caso de las familias biparentales y de 16 a 32 semanas en el caso de las monoparentales, que, sin embargo, y aunque es bueno, no es suficiente y no va a solucionar el problema de conciliación de nuestras familias, ni tampoco va a fomentar la natalidad, que sería lo deseable en un contexto de suicidio demográfico como el que estamos padeciendo. Así que, de nuevo, estamos ante una oportunidad perdida para ayudar a las mujeres y a sus familias en el camino a la conciliación de la maternidad con la vida laboral, una oportunidad perdida para ayudar a las empresas a soportar la carga de los permisos de paternidad, una oportunidad perdida para fomentar la natalidad y, desde luego, una oportunidad perdida para demostrar que a este Gobierno le preocupan las mujeres para algo más que para utilizarlas políticamente. ¿Y saben por qué sucede todo esto? Pues porque ustedes no gobiernan para solucionar los problemas reales de los ciudadanos. Ustedes gobiernan para imponer su ideología. Sucede porque ustedes no están pensando en lo que las mujeres quieren o necesitan, ni en lo que las familias quieren o necesitan, ni en lo que las empresas quieren o necesitan. Ustedes solo están pensando en anteponer su ideología al sentido común y, lo que es peor, a la libertad individual, sin tener en cuenta las consecuencias. Y por eso son incapaces de dar soluciones acertadas. Por eso son incapaces de solucionar el problema que tienen las mujeres que quieren tener hijos y cuidarlos tanto como necesiten, pero que no quieren que su vida laboral se acabe por el hecho de ser madres, o que la situación económica de ellas mismas y de sus familias se vea perjudicada por el hecho de ser madres. Señorías, lo que ustedes llaman corresponsabilidad de género impuesta por decreto no soluciona el verdadero problema de las mujeres que quieren ser madres y desarrollar una carrera profesional. Su verdadero problema, que es la brecha maternal, no se soluciona con la obligatoriedad de una baja compartida con el padre, sin tener en cuenta las prioridades de cada familia ni su derecho a organizarse y a repartirse las responsabilidades como consideren oportuno, ni tampoco se soluciona con más semanas de baja de las que ni siquiera se puede disponer libremente. El problema de la brecha maternal, que Vox siempre ha denunciado y que hay que corregir si de verdad queremos avanzar, se soluciona resolviendo los problemas reales que sufren las mujeres por el hecho de ser madres, como son el tener que abandonar temporalmente su carrera o retrasar su desarrollo profesional, el tener que enfrentarse al dilema de si reducir o no su jornada laboral para cuidar de sus familias, obteniendo por ello menos ingresos y pensiones más bajas, por tanto, o el que por el hecho de estar en edad fértil sean menos atractivas para los empresarios, que han sido condenados por el Estado a tener que asumir todas las cargas de las bajas por maternidad ellos solos. Pero como este neofeminismo suyo subestima a las mujeres de forma tan insultante, como no cree en las mujeres ni respeta nuestras decisiones u opiniones si no están alineadas con las suyas, en lugar de preguntarnos, de escucharnos, de respetar nuestras preferencias, prefieren decidir por nosotras. Y lo que han decidido es que la que importa no es la igualdad bien entendida, la de la dignidad y los derechos compartidos, sino la igualdad que anula y pervierte, que es la igualdad de género, esa que convierte a hombres y mujeres en seres intercambiables, despojados de su identidad masculina y femenina para poder utilizarlos a su antojo según convenga. Pero si se hubieran molestado en preguntarnos, a las madres, a las mujeres, sabrían que las mujeres no necesitamos que los padres nos sustituyan en nuestra tarea de ser madres. Sabrían que lo que las mujeres necesitamos es que nos ayuden a ser madres, si es eso lo que deseamos, sin tener que renunciar a una vida profesional ni a los beneficios económicos que merecemos. Lo que necesitamos es que nuestra dedicación voluntaria al cuidado de nuestros hijos y de nuestras familias no sea penalizada, sino premiada, bien sea
con medidas fiscales de gran calado, con apoyo para la vuelta al trabajo, con las medidas que sean necesarias y, por supuesto, lo que necesitamos es que se apoye a las empresas que nos contratan, que es justo lo contrario de lo que hacen ustedes con este Real Decreto, porque para ayudar a las mujeres y a las familias no se puede lastrar de semejante forma a las empresas, especialmente a las pymes que representan más del 99% de las empresas españolas y que son las que generan empleo en este país. Porque ustedes insisten en lastrar a las empresas cuando lo que deberían hacer es premiarlas por fomentar la natalidad. Ya eliminaron la bonificación del 100% de la cuota empresarial para la contratación de un interino que sustituyera al trabajador de baja por nacimiento, generando un grave perjuicio a empresarios y autónomos, muchos de los cuales, por cierto, son mujeres. Y ahora pretenden imponer nuevos costes sin planificación ni compensación, empeorando aún más la situación y sin tener en cuenta que para una pyme con pocos trabajadores, perder a uno de ellos por una baja de paternidad durante varios meses puede ser una catástrofe absolutamente inasumible. Por no hablar de que financiar con cargo a una seguridad social con un déficit estructural crónico y prácticamente en quiebra técnica, esta ampliación de permisos, que según datos del Gobierno puede suponer un sobrecoste de 1.500 millones de euros anuales, es un auténtico despropósito. Señorías, con sus nefastas políticas ya han logrado que muchas mujeres renuncien a ser madres, muy a su pesar. Es evidente que ustedes no quieren fomentar la natalidad y que prefieren que los hijos los tengan otros. Pero nosotros sí queremos revertir esta situación y creemos que los hombres deben seguir siendo hombres y, por tanto, padres, y que las mujeres deben seguir siendo mujeres y, por tanto, madres. Y por eso, en lugar de los permisos obligatorios e intransferibles para los padres, que no alivian en nada a las madres, queremos un permiso de maternidad lo más largo posible, de 6 meses ininterrumpidos como mínimo y de 1 año en el caso de hijos con discapacidad. Por eso queremos deducciones fiscales importantes para las familias con hijos. Por eso queremos que los permisos por maternidad no perjudiquen a las empresas y que el coste de la maternidad no recaiga sobre ellas para que no se desincentive la contratación de mujeres en edad fértil. Señorías, las mujeres españolas que deseen trabajar deben tener la seguridad de que podrán hacerlo sin tener que renunciar a su maternidad, de la misma forma que también debemos reconocer el trabajo libremente elegido de atención exclusiva al cuidado de los hijos, premiándolo debidamente. Porque no se puede legislar contra la libertad individual, ni se puede legislar anteponiendo la ideología a la verdad, a nuestra realidad y a nuestras verdaderas necesidades y anhelos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Garrido Jiménez. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy las familias españolas nos miran a este hemiciclo. Yo estoy segura que la mayoría de ustedes, al igual que me ha ocurrido a mí, durante este último mes han recibido múltiples preguntas. Cualquiera que tengamos cerca, una persona, una mujer embarazada, una familia que acaba de tener un niño pequeño, alguien que está al cuidado de un menor por un proceso de adopción, nos han consultado de una manera insistente sobre este nuevo permiso, sobre esta extensión de los permisos de maternidad y paternidad que yo espero que hoy podamos aprobar. ¿Y por qué todos hemos tenido esas preguntas? Porque esta es la política que de verdad importa a la gente. Esta es la política que importa a nuestros conciudadanos. Por encima del ruido, por encima de los insultos, por encima de la bronca, la gente nos mira y mira al Parlamento cuando aprobamos medidas que impactan de una manera concreta, exacta, en su día a día, en su vida cotidiana. Y esta es una de esas medidas.
Creo, señorías, que ya se ha explicado de una manera profusa, la señora vicepresidenta lo ha hecho de manera absolutamente impecable, lo que vamos a votar. Vamos a votar ampliar en 3 semanas el permiso por nacimiento y cuidados, de tal manera que vamos a pasar de las 16 a las 19 semanas, además de 2 de ellas con flexibilidad. Y algo también que es absolutamente de justicia para las familias monoparentales y monomarentales, que es la ampliación a 32 semanas, 4 de ellas flexibles para estas familias. Es una buena noticia, sin duda alguna, y es una buena noticia que los ciudadanos están esperando escuchar. Y como casi siempre, cuando se aprueba una normativa, siempre todo es mejorable, por supuesto que sí. Cuando quieres subir a la cima del Everest, no puedes llegar de un brinco arriba, tienes que ir subiendo a la montaña. Estoy de acuerdo con lo que han dicho varios grupos en estas intervenciones de que podemos mejorar, por supuesto que sí, pero eso no nos puede impedir hacer esta mejora hoy, dar ese paso más, subir la montaña para que las familias españolas tengan mejores condiciones para cuidar a sus hijos y sus hijas. Lo que hacemos hoy es, desde luego, transponer una directiva europea, pero no transponerla sin más, ni a rastras, ni como he oído por ahí algunos grupos, sino que vamos más allá. Esta directiva nos pide que retribuyamos un 65% del salario. España retribuye el 100%, y ese tipo de medidas son las que demuestran, cuando hablamos de datos, con datos sobre la mesa, qué es lo que anima a los hombres a tomar estos permisos, de tal manera que España, gracias a las medidas que llevamos ya años aplicando, es uno de los países en los que hay una mayor permeabilidad de los permisos parentales entre los hombres. Cada vez más hombres españoles asumen las tareas de cuidados, porque sí, el patriarcado nos oprime a las mujeres, pero también a los hombres, que durante siglos no han podido disfrutar del cuidado de sus propios hijos, no han podido atenderlos, no han podido disfrutar de lo que eso significa para crear vínculos familiares. También superamos las recomendaciones de la OIT y ponemos en el centro la corresponsabilidad, porque no se trata de que las mujeres podamos cuidar más, desde luego, no está de más, pero que también los hombres lo podamos hacer y que el cuidado no recaiga única y exclusivamente sobre nosotras. Y de nuevo, este tipo de medidas que en España llevamos tiempo aplicando ha permitido que las mujeres españolas, madres, tengan una mayor tasa de empleo que en otros muchos países que no tienen este tipo de medidas. Y esos son datos, no las cosas que nos cuentan los de Vox de su mundo, de su idea de país de hace 200 años. Esa es la realidad. La realidad dice eso. Así que yo creo que ahora es el momento de que todos y cada uno de los grupos votemos a favor, porque esta norma debería salir aprobada por unanimidad, porque no hay excusa para mejorar la vida de la gente, no hay una sola excusa. Hoy vivimos en el momento de la antipolítica. Vox ahora nos hablaba de las mujeres, pero Vox, ¿qué quiere para las mujeres? Hace casi 100 años, en este mismo estrado, se defendía el derecho a voto de las mujeres. Y hoy en día los grupos que sostienen ideológicos a partidos como Vox están poniendo en cuestión que podamos votar las mujeres y hablan de nuestro derecho y nuestra libertad. ¿Pero qué libertad es esa? La de no votar. La de no votar. Esos son ustedes. Esos son ustedes. Así que ahora mismo, en el momento de la antipolítica, en el momento en el que algunos grupos promueven el odio, el insulto, el exabrupto, en el momento en que hay un portavoz que habla de cavar fosas para que reposen los restos de un gobierno, de una manera deliberada, retrotrayéndonos a uno de los momentos más oscuros de nuestra historia reciente, eso no es lo que quiere la gente. Señores del Partido Popular, le digo a ustedes, ¿de verdad se creen que los ciudadanos que nos miran están pendientes de sus insultos? ¿Usted no creen que la gente va a dejar de votarles por esa forma de hacer política? Lo que quieren los que nos miran hoy es que aprueben este Real Decreto, que lo convaliden, tener más jornadas para poder disfrutar del cuidado de sus hijos, que los niños y niñas españolas tengan mayor protección. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren contra el odio y la violencia. Y miren, es algo muy significativo recordar que estas medidas
Sí, claro, tienen un cariz ideológico, por supuesto. La ideología en la medida está en el hecho de que sean los presupuestos del Ministerio de la Seguridad Social los que asumen el 100% del coste de estas medidas. Eso es ideología. Que los impuestos que todos pagamos, los trabajadores, las empresas, los inmigrantes ilegales que compran en nuestras tiendas, que también pagan impuestos, sumen a la seguridad social y con ellos podamos ampliar derechos y que no le cueste un duro a nuestras empresas. Eso es ideología y eso es la ideología que defiende el Partido Socialista, que lleva décadas, siglos concretamente defendiéndola. El Partido Popular siempre llega tarde a este tipo de medidas. ¿Saben ustedes cuándo amplió los permisos Aznar? Venga, ¿alguien se lo sabe? 0 días. 2 gobiernos de Aznar, 0 días de ampliación del permiso paternal. Rajoy, a las madres, 0 días. Sí, a los padres un par de semanas, pero a las madres 0 días. Hoy estaría bien que no llegaran tarde, como tantas otras veces, a la mejora de la vida de los ciudadanos españoles. Y termino, señorías, presidenta, recogiendo el guante de las cuestiones que aquí se han planteado. Efectivamente, esta medida, por supuesto, es mejorable. Toda buena noticia siempre puede ser mejorada. El propio Real Decreto ya recoge el compromiso del Gobierno de ampliar a 20 semanas. En el propio texto del Real Decreto así viene recogido. Y, por supuesto, en breve tendremos una oportunidad de poder negociar y aprobar unos presupuestos generales del Estado que recojan la ampliación de derechos y la ampliación de permisos y la remuneración de los mismos. Y el señor Salvador ha puesto sobre la mesa cuestiones relevantes que tienen que ver sobre todo con la salud mental, con las que yo no puedo estar más de acuerdo, aunque lamento que realmente el duelo no es un cómputo y no hay un día, ni 10 días, ni probablemente 10 años que te curen de la pérdida de un hijo o de una hija, pero que sí, desde luego, creo que el tratamiento del duelo en el derecho laboral de nuestro país es algo al que igual ya va siendo hora de que le demos una vuelta.